Puede suceder. O sea, no es 100% que no se pide, es de acuerdo a cada paciente. En cuello puede ser tal vez por eso. ¿Y el ecocardiograma qué es? Una ecografía del corazón, ¿no? ¿Qué va a valorar? Va a valorar la motilidad ya dividida en lo que son sus ventrículos, aurículas, funcionalidad, fracción de eyección, ¿no? Todos esos datos que son importantes para hacer la valoración completa del corazón en caso de ser necesario. Tenemos varias tablas, varias gráficas de riesgo que se van a dividir según la localización, es decir, Europa, riesgo. América tiene sus propias tablas, Asia de igual forma. ¿Por qué? Porque tienen distintas patologías, distintos tipos de población y hace necesario hacer tablas propias, pero nosotros somos de América, así que vamos a aprender las que se usan en América. ¿A qué me refiero? Si ustedes van a ir a hacer especialidad o subespecialidad, qué sé yo, en Europa, Rusia, Asia, lo que quieran, pues que se hace igual en China. Hay becas para China. Van a tener distintos tipos de pacientes y distintos tipos de tablas de riesgo y escalas de riesgo según su grupo poblacional. Nosotros estamos utilizando las tablas para América. Entonces, en la parte cardiovascular, en la tabla, en cuanto a riesgo, podemos dividirla en alto, medio y bajo riesgo, según la cirugía que sea, según la pérdida sanguínea que pueda tener el paciente. Si tenemos pacientes con cirugía vascular o cardiológica, existe un alto riesgo de sangrado y posible transfusión sanguínea, ¿sí? O incluso infartos, lesiones cardíacas. En medio riesgo ingresan lo que son las cirugías abdominales, las torácicas, las cirugías urológicas, de cabeza y cuello, las cirugías de traumatología. Todas estas son de medio riesgo, de mediano riesgo, como quieran decir. ¿Por qué? Porque se prevé que no exista tanta pérdida sanguínea, pero sí puede haber. Sí puede haber. Entonces, sí se puede convertir en alto riesgo. ¿Qué tal que durante la cirugía estoy realizando, y me ha pasado, estoy sacando la vesícula, hay una arteria aberrante del hígado y la corto y empiezo a llenarme de sangre, tapo y respiro y saco y no puedo parar? Uno de mis pacientes se ha choqueado por lesión de una arteria aberrante. Normalmente la vesícula está pegada al hígado, ¿sí? La despegas y aquí no hay vasos superficiales de grueso calibre, sí hay vasos pequeños. Pero este paciente tenía una arteria hepática aberrante que no era normal. Y le he cortado. No le he cortado, apenas le he tocado. Y se ha llenado de sangre, he tenido que convertir la cirugía a convencional, he hecho taponamiento, transfusión sanguínea, he evitado que deje de sangrar, lo he mandado a terapia porque no, en cuestión de unos 10-15 minutos me he hecho shock hipovolémico y necesitaba estabilizar su presión arterial, ha llegado a 60-40, 60-20. Ya, pues, se le ha salido el alma al anestesiólogo. Ya seguía siendo como loco, pero tienes que conocer tus límites y el límite del paciente. Si yo continuaba haciendo, tratando de parar y tenía más sangrado, se me moría. Entonces he agarrado, lo he empaquetado, que significa colocar compresas que hagan compresión en el sitio de sangrado para evitar que siga sangrando y hasta mientras se le pasa sangre. De hecho, pasar sangre, al día siguiente vuelto a entrar, ya más tranquilo, sacado, he ligado la arteria, ya, pero si no paraba, se me iba. Pasa. Son de mediano riesgo, pero que se pueden volver de alto riesgo. Cirugías de bajo riesgo, lo que me decías, los linfomas, cirugías plásticas, cirugías correctivas, cirugías de lunares, que se vio, verrugas, linfomas. Todas esas cirugías que se utilizan en anestesia local son de bajo riesgo. Hemorragias, cirugías que no entran a cavidad abdominal, todos en manera abdominal.
endoscopías, cirugías ambulatorias, cirugías pequeñas, todas de bajo riesgo. La clasificación Mamoplastia es como mamoplastia de riesgo alto, ¿sí o no? puede. Mira, esa de bajo riesgo, si la incisión, si el corte, si tú incides más allá en la área inguinal, te das todo empieza a volar, se vuelve de alto riesgo, ¿no? Empieza a perder la vista. O sea, no es regla que sea bajo y bajo. Sí o sí tienes que pedir grupo y factor en cirugías invasivas. Sí se pueden volver de alto riesgo, ¿no? La clasificación que más utilizamos para el riesgo cardíaco es la de Goldman, y esto a nivel de América. Hay otras dos clasificaciones más que sí se utilizan en la parte de Europa, pero esta es la que nosotros utilizamos más, donde toma en cuenta datos como historia clínica, examen físico, con sus respectivos puntajes para clasificarlos en una clase y ver el porcentaje de riesgo que tiene de lesión o alteración cardíaca. ¿Sí? En la parte de historia clínica, la edad es importante. Si ha presentado o no un infarto agudo del miocardio durante los 6 meses anteriores. ¿Por qué? Porque la funcionalidad cardíaca al suministrar los fármacos, la vía endovenosa y demás, pueden causar alteraciones en la motilidad y en la transmisión eléctrica del corazón que te vuelvan a dar un infarto. Es decir, que se te puede infartar nuevamente, hay un alto riesgo. Ingurgitación yugular, tercer sonido pulmonar. ¿Qué nos da datos de eso? De insuficiencia cardíaca, izquierda o derecha. ¿Qué? Me han llevado cardiología también, ¿no? Estamos en proceso. No se va de nada. Derecha. Estenosis aórtica de la válvula aórtica. Ritmo no sinusal. ¿Cuánto un ritmo es sinusal? Ya, pero ¿cómo se ve en el ya, ¿cómo se ve en el cardiograma? Cuando el eje cardíaco está hacia... No. ¿Sí? Perfecto, no. Cuando la UHR son iguales entre espacio. No. Otro. Entre Es el inicio del D1 con ABF. No. ¿Cómo El que no? inicio del electrocardiograma. ¿Qué onda? ¿Cómo que ve? Onda P, si hay presencia de onda P, hay ritmo sinusal. Y si no hay, ¿qué ritmo es? Extrasístoles, ¿qué son las extrasístoles? Los QRs. Esto ya hemos hablado de presión de oxígeno menor a 60. No, ¿cuánto es el valor normal? ¿Cuánto es el valor normal del potasio? 3.5. Eso, si está menos de 3, entonces yo estoy con una hipocalemia y tengo que hacer reposición de bicarbonato. Ya eso ya hemos llevado, eso ya debería saber. Menor a 20, necesitamos hacer de lo que son las transaminasas para ver la función hepática. Van a hacer la tarea, ¿no? Influye también lo que son cirugías abdominales, cirugías vasculares, cirugías torácicas y las cirugías de emergencia. Todas estas tienen riesgo. Miren, paciente 80 años, apuñalado, entra a cirugía. Entra, se fuera, además. En el trajín de llevarlo, nadie se preocupa de vendaje de extremidades inferiores. Va el paciente a su cama después de la cirugía, todo bien. Al segundo día, tromboembolismo pulmonar, trombosis, infarto de miocardio. ¿Qué tal?
¿Puede pasar o no? Cirugías de emergencia pueden condicionar riesgo cardíaco. Entonces lo vamos a dividir en 4 clases según el puntaje que cada paciente tenga, viendo que la clase 1 tiene baja probabilidad de riesgo cardíaco, 0,9% de probabilidad de que se infarto o de que pase alguna cosa. A la clase 3, 63%. 63% tiene mayor probabilidad de que ese paciente cumpla o sufra alguna alteración cardíaca. ¿Sí? Clase 4. Se te puede morir el quirófano. Esto era lo que les decía de la evaluación anestesiológica en ASA. Gracias. ASA 1, paciente sin comorbilidades. Paciente aparece sano. ASA 2 sí tiene comorbilidades, pero que son leves, que no tienen repercusión sistémica, que no tienen limitación funcional. ¿Sí? Puede ser hipertenso, pero que tome sus medicamentos y maneje una presión arterial adecuada, normal, no aceptable, normal. ASA 3 tiene también su comorbilidad, ¿no? Pero que ya produce limitación funcional, como que tenemos hipertensión arterial que no está siendo manejada. Tenemos un paciente diabético con sus 400 de glicemia, ¿no? Que ya tiene trastornos electrolíticos, trastornos renales, trastornos sistémicos, infarto agudo del miocardio, limitaciones pulmonares, ECO, qué sé yo. Entonces, este paciente ya tiene una limitación funcional, va a tener complicaciones durante la cirugía y después de la cirugía. ASA 4. Esta es leve, esta es moderada, entonces esta va a ser grave. Estas comorbilidades que el paciente tiene ya hay o ya crean una repercusión sistémica en él bastante importante. El árbol inestable, pacientes dependientes de oxígeno, una fibrosis pulmonar limitante, insuficiencia cardíaca congestiva, una alteración en lo que es el manejo de los líquidos y electrolitos dentro de la homeostasis del paciente, creando edemas, creando derrames pleurales, qué sé yo, derrames pericárdicos, abdominales y demás, que alteren también el proceso de cicatrización y la recuperación del paciente. Estos pacientes no puedes pasarle más del líquido necesario. Son los pacientes que, dentro del balance hídrico que les he enseñado a hacer, de los requerimientos, haces un tope bajo para ellos. Les limitas en cuanto a líquidos. Si te pasas un poquito más, empieza a descansarse, empieza a tener derrame, heridas que ustedes causen edema por sobrecarga de volumen, por sobrecarga de soluciones, no van a cerrar de forma adecuada, no van a cicatrizar, y lo mismo va a pasar de forma interna. Si han hecho una anastomosis intestinal, ese tejido no va a cicatrizar de forma adecuada, se va a edematizar, se va a desinfectar y vas a volver a operar. ASA 5. Ya pacientes que los operes o no los operes tienen alto riesgo. Y ASA 6, pacientes con muerte cerebral que te pueden ayudar tal vez para el hecho de donación de órganos. ¿Sí? Allá en Brasil hay programas de donación de órganos. Y eso es muy bueno. Seguimos con... En Santa Cruz hacia el barrio es difícil encontrar donantes voluntarios, a menos que sean familiares. ¿Qué más se valora en lo que es la evaluación anestesiológica? La parte del cuello, las características que esta tiene. Si es un cuello largo, si es un cuello corto, si es un cuello normal, si es un cuello ancho. Yo tengo un cuello ancho, un cuello delgado, ¿no? Entonces, ¿en qué va a afectar esto? En el hecho de que cuando se haga la intubación, cuellos anchos son difíciles de movilizar, ¿no? Por
cuellos cortos tienen montones muy con retropulsión, que son difíciles también de movilizar y dificultan el hecho de ver el área anatómica de la hipofaringe. ¿Qué más se valora en la parte anestesiológica? Este criterio de Mallampati, el score de Mallampati. Eso lo van a ver aquí en la anestesiología, cuando aprendan a intubar también. Valoran las estructuras de la cavidad oral. ¿Qué valoran? Lo que es la úvula, las fauces, la orofaringe, el paladar blando, el paladar duro, la lengua. ¿Sí? Mallampati 0 o 1, se ve todo. Todas las estructuras visibles. En el Mallampati 2 ya no se ve el vértice de lo que es la úvula, se ve segmentos de lo que son las fauces, aún se ve lo que es el paladar blando. Mallampati 3 se ve solamente la base de la úvula, las fauces ya no se ven, casi no se ve lo que es el fondo y la orofaringe, ¿sí? Y se ve paladar. En el 4 ya no se ve el paladar blando, solamente la lengua está prominente y es muy difícil de intubar. No hay una apertura adecuada. ¿Se entiende? Preparación nutricional. Esto acorde a si la cirugía es programada normalmente. No tiene urgencia, no tiene tiempo para hacer una programación de nutrición vía oral. ¿En qué consta? En realizar todas las medidas adecuadas para hacer la suplementación de ese paciente en cuanto a los principales puntos: carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales, y ver si existe deficiencia de algunos de estos en el estado nutricional del paciente para poderlos corregir. ¿Ya? Es un punto importante este de acá que ya habíamos visto en la otra tabla, la clasificación: pérdida corporal de peso mayor al 10% en 6 meses. ¿Me quieres salir? Medio. ¿Ya? Nutrición es un tema grande. Se tienen todas las características en cuanto a cuántas calorías debe tener, a cuánto porcentaje de proteínas, a cuánto porcentaje de lípidos. Lo que nos interesa a nosotros ahorita más saber, sí pueden profundizar, pero no lo voy a llevar yo tan allá porque ya es mucho tema. Nutrición enteral y parenteral. Enteral a través del intestino, a través de todas las formas que hemos visto, ya sea oral, nasogástrica, entérica, gástrica, mediante ostomías. Y la parenteral mediante vía endovenosa, periférica o central. La evaluación hematológica. Aquí tenemos que ver principalmente lo que es el estado de coagulación que tiene el paciente mediante la prueba de TP y NR principalmente. Son las más, es la más rápida. Ya las otras pruebas tardan un poco más, también se pueden solicitar. Tenemos la coagulación en vía intrínseca, extrínseca y mixta. Esta del TP valora la extrínseca. La mixta es la combinación de ambos, la intrínseca casi no la valoramos mucho. Pero ya teniendo el dato de la extrínseca podemos saber que está generando el paciente. ¿En qué pacientes vamos a tener alteraciones? En pacientes con anemia. ¿Cuál es la causa de anemia más frecuente? Desnutrición. Sí, ¿verdad? Desnutrición. ¿Qué se llama? Ferropénica. Exacto. La ferropénica es la más frecuente. La siguiente. Megaloblastia. Yo soy cirujano y eso tienen que leer, chavos. Megaloblastia. Hemorragias. Pérdidas sanguíneas importantes, ¿no? Y ahí ya va la importancia, miren, de lo que era líquidos electrolitos. ¿Qué tal si esta línea pierde 1000 ml de sangre? Y yo también pierdo 1000 ml de sangre. ¿Cuánto pesará? Pues 45. ¿No? 85, no es lo mismo, no requiere lo mismo. Entonces, el cálculo para hacer la reposición no va a ser igual. Trombocitopenia mayor
menor, perdón, a 100.000. En el proceso de cicatrización, ¿cuáles serán las células que llegan primero a la herida? En cicatrización. No, eso es en respuesta inflamatoria. No. En cicatrización. Células. Células. Plaquetas. Eso, ¿por qué? ¿Qué causan las plaquetas? Tapón plaquetario, cascada de coagulación inducida por este tapón plaquetario. ¿Y qué es esto? Vasoconstricción, exacto. ¿No? Entonces, las plaquetas son muy importantes para el proceso de coagulación o cicatrización. Si tenemos valores menores a 100.000, no vamos a tener una respuesta adecuada, un tapón plaquetario ineficiente, el paciente va a seguir sangrando. No solamente entonces es la coagulación, sino también las plaquetas. Miren, la parte torácica abdominal son los segmentos anatómicos más frecuentes que llegan a ser. Dentro de estos dos, el más frecuente es el abdominal. Entonces, para su vida cotidiana ya como médicos, ustedes tienen que saber cuál es la preparación adecuada o normal que se debe realizar para cirugías de intestino, y en este caso, el colon. En Bolivia, Brasil, Perú, el colon sigmoides es frecuente de recitar la cirugía de ARM, secundario a colon Chagas. Entonces, tienen que saber esa parte. ¿Cómo preparar este colon? Si es una cirugía programada por un dólico megacolon, es decir, un colon que sea más grande, más ancho, que es dólico megacolon, ya, tienen que prepararlo. ¿Por qué? Porque se ven alteradas las fibras musculares intestinales y no tienen esa contracción regular para poder eliminar todas las heces a través de esto. Y si nosotros hacemos la cirugía, nos vamos a encontrar con heces. ¿Y qué tipo de cirugía se vuelve ahí? En cuanto al grado de contaminación. Contaminada. Contaminada, sucia. Contaminada. ¿Por qué contaminada y no limpia contaminada? Si nosotros no hemos previsto una limpieza o una preparación del colon, ese colon va a tener hartas heces fecales y en el momento de arreglo va a salir más de lo que nosotros podamos manejar y puede entrar en contacto con la cavidad abdominal y causar infecciones. Entonces, por eso es contaminante. ¿Cómo se prepara entonces? De forma mecánica y de forma química. ¿Cuál es la forma mecánica? ¿Han visto? Así. El paciente del cúbito lateral se coloca la sonda a través de lo que es el ano. Por diferencias de altura se ingresa el contenido líquido al colon sigmoides, recto o cuya rectal, y la reacción del organismo es sacarlo. Entonces se limpia el colon sigmoide a través del rectal. ¿Sí? ¿Entienden? Nos están botando. Esta van a ver que utilizan harto los internistas. Con motivos. Literal. Su paciente está estreñido, constipado, la tuya. Lo obstruyen y lo mandan a cirugía. Van a ver hasta el aburrimiento. Pinches internistas. Entonces, ¿la lactulosa qué tiene? La lactulosa es una solución hipertónica. Les había dicho, una solución hipertónica que está transcurriendo empieza a aspirar líquido hacia el humo. Lo mismo sucede. Entonces, tomas la lactulosa, está transcurriendo y está jalando líquido, en este caso del extracelular y del intracelular, hacia la luz intestinal. ¿Y cómo se moviliza más? Hay más líquido.
se limpia el colon. ¿Se entiende? ¿No? Ahora hay líquidos electrolitos, eso es importante. Antibiótico-profilaxia. Si nosotros queremos reducir al mínimo el riesgo de que el paciente sufra infecciones o de incendios de cultura, se le puede dar antibióticos para disminuir la carga bacteriana. Al disminuir la carga bacteriana, cuando hagamos la cirugía va a haber menor contaminación. Esta cirugía de colon es una línea contaminada si nosotros tenemos el cuidado de no hacer entrar mucho contenido intestinal en contacto con la cavidad abdominal, pero si se nos desborda el contenido, se vuelve contaminante. Por eso les decía que es contaminada la cirugía de colon. ¿Ya? Si queremos bajar la cantidad bacteriana, entonces antibióticos. Aquí ya podemos ver condiciones externas que van a afectar también la cirugía. La hipertensión arterial y esta problemática larga, ahora vamos a dejar en medicina interna, en cardiología y demás, las infecciones que pueden causar a nivel de lo que es la cirugía. El uso de diuréticos disminuyendo la bulimia, ¿no? Disminuyendo la cantidad de líquidos. Beta-bloqueantes van a reducir la motilidad del músculo liso. Es decir, si mi paciente está con beta-bloqueantes y sufre pérdida sanguínea abundante, no va a tener la misma respuesta cardíaca, es decir, su corazón no va a sufrir de taquicardia en compensación a esa pérdida de sangre, va a seguir lento el corazón, porque está con beta-bloqueantes. ¿Se entiende? Diabetes mellitus, ya hemos hablado de la parte inmunológica, de la parte de repercusión en lo que es líquidos electrolitos, por la hipertonía que causa, ¿no? ¿Se acuerdan? No. Yo espero que una cara de insuficiencia renal y hepática, ya hemos hablado. La insuficiencia renal no elimina de forma adecuada los metabolitos del desecho. Para anticoagulados, antiagregados plaquetarios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Con qué anticoagulamos? Vía endovenosa. ¿Qué más? Endovenosa. Enoxa. Vía oral. Warfarina. Otro. No, ese es para coagular, no para aspirina. No, ese es antiagregante plaquetario. Sabani. Para los pacientes que toman exacto, ahí sí que es muy exacto. ¿Ves la diferencia? Es que les he dicho, es una coagulación extrínseca, intrínseca y mixta. Y ahí va la diferencia. Este ataca aquí, este otro ataca aquí. Diferentes resultados. Hepatopatías, hay alteraciones en el metabolismo desde lo que es la glucosa, proteínas, desde lo que es los fármacos, desde lo que es la síntesis o la formación de los factores de coagulación. Entonces afecta mucho. Y ahí se ven los pacientes con cirrosis. La clasificación de Charcot va principalmente a esta cirrosis, tomando en cuenta lo que es valores como la bilirrubina, albúmina, si el paciente presenta o no presenta insulinopatía, ascitis, y si hay alteración o no de la protrombina o INL. Todo eso nos va a dar cierto porcentaje para hacer la clasificación de Charcot en A, B, C, según los puntos que tenga cada paciente. ¿Sí? Eso lo van a ver más en gastro. Llevan gastro. Sí. Aprobar el gastro. Hasta bien, tres días. Control postquirúrgico. Fiebre en el postoperatorio. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que sospechar que puede pasar en un paciente si tiene fiebre
antes de las 48 horas. ¿Infección? No. La fiebre es una respuesta inflamatoria sistémica, no infecciosa. O sea, no solamente infección, también hay infección, pero no solamente es infección. Opero a mi paciente, a las 12 horas tiene fiebre. ¿Me asustó? ¿No me asustó? ¿Qué hago? Llamo al médico. La causa más frecuente de fiebre postoperatoria son las atelectasias. Y las atelectasias van relacionadas a la ventilación orotraqueal o endotraqueal, ¿no? Ingreso, colapso de segmentos pulmonares que van a causar un proceso inflamatorio y secundariamente fiebre. ¿Sí? ¿Recuerdan? Respuesta inflamatoria sistémica. Sí. Metabolismo del trago. Les cuento que en 2 clases más de eso usan. Una más, el martes se usa. ¿Qué? Agravio. Sí. Una clase más y luego el examen martes. Oh, no. Van a tener poco tiempo, sábado, domingo, lunes. Son temas cosas. Voy a leer que están escribiendo ustedes que lo van a ver. Por si acaso. Entonces, miren, complicaciones de la herida que podemos tener. Ya estoy hablando del postoperatorio. Podemos tener seromas. ¿Qué es el seroma? Es una acumulación de líquido que puede ser líquido inflamatorio o que puede ser linfa. Es decir, ustedes cuando tengan un paciente y drenen ese contenido, puede salir líquido blanquecino, no maloliente y sin datos de inflamación periférica. No es pus, es un seroma, pero que está drenando líquido linfático. ¿Entiende? O sea que no se tiene que asustar. Pero si tiene ese líquido, coloración entre amarillenta, verduzca, con mal olor, y es un exceso, ¿no? Hematoma. ¿Qué tal? ¿Se ve o no se ve? ¿Se nota? ¿Es un hematoma o me estoy inventando? Características: aumento de volumen localizado en el sitio de la herida quirúrgica, quimosis periférica, y esta zona de la herida puede estar o no eritematosa. Despierta, niña. Reacciona. Pégale tú el velado. Licencia de herida. Esta es la que ya habíamos hablado, ¿no? Puede ser por comorbilidades del paciente, por fallas técnicas o por fallas del material. Licencia porque el hilo estaba provocado, ¿no? O sea, se ha quebrado, se ha roto, se ha desertado. Pero la mayoría de las veces es por comorbilidades o procesos infecciosos. Culpa del paciente. ¿Qué les parece esa de ahí? Tiene que aprender a describir heridas, ¿no? A ver, describe bien esta. Cuando hagan su internado tienen que ser ustedes los notas de los pacientes. Ustedes atender a los pacientes. ¿Qué van a notar ahí? Es una herida. ¿Qué más? Está en la licencia. Entonces agarran y dicen: presencia de herida quirúrgica suturada con bordes invertidos con eritema periférico. ¿Sí o no? Por eso les decía, sutura es afrontar bordes, no es invertirlos, no es cabalgarlos, no es revertirlos, porque así no va a sanar, así no va a sanar y así tampoco va a sanar. ¿Ve? Es afrontar los bordes. Y esto es de acá,
Son puntos muy seguidos, puntos muy cercanos a la herida y puntos muy apretos. Es decir, que la herida está invertida. Va a tardar en sanar mucho tiempo. ¿Y esta de acá? ¿Cómo describiría? De sentados. Bien, ¿qué más? Está bien, está haciendo bien. ¿Qué más? Está bien, entonces herida postquirúrgica con borde inferior, con puntos disentados, ¿no? Y datos de proceso infeccioso. ¿Qué es eso? Intestino. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Qué hay en el intestino? Quimosis. ¿Cómo se llama? Miren, en este punto, eritema periférico, dehiscencia de estructura o de anastomosis, salida de contenido intestinal. ¿Sí? ¿Qué ven en esa imagen? Ya he llevado imagen. Este es básico. ¿Se llama esto? ¿Qué se llama? ¿Qué es? Ya. ¿Qué más? Siempre pila de monedas, datos de obstrucción intestinal alta. En un postoperatorio puede o no puede haber obstrucción intestinal. Normalmente no debe haber. ¿Qué puede ser si no es obstrucción intestinal? Puede ser el hilio paralítico. El hilio paralítico se puede dar por hipopotasemia, líquidos electrolitos se han envuelto en la base. Potasio bajo, motilidad intestinal alterada, hilio paralítico, distensión abdominal. No corriges potasio, aumenta la distensión, el punto donde has hecho la cirugía descende. Esa imagen, ¿qué es? ¿Normal? Exacto, ¿dónde? La parte de la izquierda, derecha. ¿Dónde está fijando? La parte de la inferior. Ya les había dicho entonces. Todo completo, ¿no? Entonces, afección pulmonar, cavidad derecha, parénquima a nivel del lóbulo basal, con presencia de anteriores. Ya pues chango, si ustedes en repetir tienen que estar vivos. Broncoaspiración. ¿Qué es la broncoaspiración? Simplemente es el hecho de que el paciente ha tenido una regurgitación, un caso, ¿no? Ha tenido una regurgitación y ha vuelto a ingresar, pero esta vez hacia la cavidad pulmonar, se ha ingresado por la tráquea hacia los bronquios, causa una neumonitis o una neumonía química que son severas, difíciles de manejar y secundariamente causan infecciones. ¿Qué es eso? Ya hemos visto este. No la pueden fallar. No pueden fallar. ¿No? Edema agudo de pulmón. ¿A qué se puede deber un edema agudo de pulmón? Cardiopatías. Cardiopatías. ¿Qué más?
Penal. Una infección pulmonar que puede producir Qué bueno, listo. Trabajan en todas las Neumonitis es eso. trauma, neumotores. Neumotórax es distinto. Pues Colapsas pulmonares. Sobrecarga de volumen. Ahí va también la importancia de saber calcular la cantidad de líquidos que se le va a administrar a un paciente. Y más si tiene más de 60 años. Si ustedes lo sobrecargan, el paciente tiene cardiopatía, no maneja bien la cantidad de líquido, edema. Y chingaron a su paciente. Gracias.